Soy Elías Emanuel Mendiola Barraza, del grupo de tercer semestre de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Como parte del proyecto final de la materia Derecho Mercantil de nuestro curso de Derecho, nos tocó elegir sobre algún tema que hayamos tocado en las clases. En mi caso hablaré sobre dos cosas muy similares, que es el proceso del juicio ordinario mercantil y el proceso del juicio ejecutivo mercantil. Ahora, adentrándonos en el proceso del juicio mercantil, hay que tener un poco de contexto del por qué nace este juicio. Este juicio nace para resolver controversias más complejas de una forma detallada y más analítica sobre el caso en específico. Es común que en estos casos no haya un documento que acredite de manera clara el nacimiento o el cumplimiento de una obligación. Los ejemplos podemos encontrarlos en casos como incumplimiento de un contrato de arrendamiento, que un arrendador no haya recibido el pago durante algunos meses de su arrendatario. Pues puede solicitar un juicio ordinario mercantil para que el pago sea en tiempo y forma y como lo hayan acordado. Otros ejemplos son como reclamación de daños por distribución. Lo podemos ver tú como empresario tienes tu producto y lo expones en alguna tienda que te lo distribuye, pero si esta tienda o cadena comercial no lo distribuye de la forma adecuada, obviamente tú tienes pérdidas, tu producto se vende menos, ingresas menos dinero y tu empresa o tú como emprendedor te ves afectado por esta situación y también puedes iniciar un juicio ordinario mercantil. Algo que últimamente ha sido muy común son las disputas por propiedad intelectual, sobre todo ahora en tiempos de redes sociales. Es muy fácil caer en esta propiedad intelectual, ya sea usando alguna imagen, fotos, videos, audio, todo tipo de contenido multimedia o audiovisual puede caer en, incluso nombres pueden caer en el copyright. Y de hecho los juicios ordinarios mercantiles muchos son de este tipo, por derechos reservados, por disputas que son muy complejas. También conflictos entre socios. Por ejemplo, los socios que inician una empresa y la empresa empieza a crecer y uno se quiere retirar, normalmente inician juicios ordinarios mercantiles para acordar una liquidación. Como decía, los juicios entre socios son muy comunes también, puesto que tienen a veces los mismos derechos o en caso de empresas tienen acciones similares y obviamente si una parte se sale va a buscar su mayor beneficio para él mismo y la parte que se queda va a buscar que la empresa pierda lo menos posible, así que inicia una disputa legal bastante controvertida. También otro ejemplo son reclamaciones por productos defectuosos. Un ejemplo podría ser de alguna empresa que se dedique a construcción inmobiliaria o de calles, carreteras. Estas empresas, si bien tienen materiales disponibles, no poseen del todo las herramientas necesarias o maquinaria sobre todo para llevar a cabo sus obras. Así que normalmente tienen convenios con algunas otras empresas que se dedican a la renta de estas máquinas o herramientas o materiales y son los que le están proveyendo.
pero si este material que les ofrecen viene en un mal estado, genera daños y prejuicios hacia la empresa que se dedica a la construcción. Y bien, estos daños y prejuicios se pueden alegar en un juicio ordinario mercantil. Ahora sí, adentrándonos en la etapa procesal de este juicio, lo primero con lo que se inicia, de acuerdo al Código de Comercio del país, es la presentación de la demanda, que tiene su base en el artículo 1378 del Código de Comercio. En esta presentación de la demanda, el juez aclara, previene o desecha dicha demanda. En el caso de la prevención, tiene un plazo de 3 días, según el artículo 1380 del Código de Comercio. Esta prevención lo que busca es que la demanda se haga de forma en la que la ley lo solicite, o sea, con la información importante como domicilio del demandado, el porqué, la citación de los hechos, datos propios de la parte actora, y básicamente aquí en esta parte es donde el juez requiere toda la información y requisitos necesarios para proseguir. Una vez prevenida o admitida la demanda, se da la contestación de la demanda, de la parte demandada, que tiene un término de 15 días según el artículo 1382 del Código de Comercio, donde se pueden establecer excepciones de la parte demandada como su respuesta, ya sea que haya incongruencias o esta parte presente otras pruebas. Incluso en los juicios ordinarios mercantiles que puede existir una reconvención, es donde la parte demandada se convierte en actor y contrademanda a la parte actora en primera instancia, por lo que este a su vez también se convierte en demandado. Si la reconvención se da en tiempo y forma, el actor ahora demandado tiene 9 días para contestar la demanda. Para el escrito de contestación se dará vista a la parte contraria por términos de 3 días, donde presenta testigos y documentos. Posteriormente, el actor también se le darán 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Igual, testigos y documentos para ser más fuerte su demanda. Después de este periodo, inicia el periodo probatorio, basado en el artículo 1382 del Código de Comercio. Este periodo probatorio no puede exceder 40 días, y si bien pueden existir prórrogas, estas tampoco pueden exceder 90 días. Después existe la vista a las partes, que tiene un término de 3 días para formular alegatos fundado en el artículo 1388 del Código de Comercio. Ya de las últimas etapas está la citación para sentencia, que se basa en el artículo 1389 del Código de Comercio, donde se da un plazo de 15 días para posteriormente dictar la sentencia, que se basa en el artículo 1390 del Código de Comercio. Bueno, este fue a grandes rasgos el juicio ordinario mercantil y sus pasos. Ahora les hablaré sobre el juicio ejecutivo mercantil. ¿Cuál es la principal diferencia entre el ordinario y el ejecutivo? Es que en el ejecutivo existe y trae aparejada un documento con ejecución, y su base se encuentra en el artículo 1391 del Código de Comercio para la presentación de demanda. Algunos de los ejemplos de documentos ejecutivos mercantiles son sentencias ejecutorias, instrumentos públicos, confesión judicial del deudor, decisión de peritos
sobre todo designados en seguros, y las más comunes son en títulos de crédito. Hablando de más comunes, yo me adentraré en el ejemplo del pagaré, que es de los títulos de crédito más usados actualmente. Si bien existen otros como cheque o letra de cambio, que actualmente en México no es muy utilizado, pues les hablaré de este para que la explicación del proceso sea de una manera más asertiva. El pagaré se tiene que presentar en la forma adecuada, es decir, que es un pagaré, debe tener la cantidad pagada, debe tener la fecha a la cual el pagaré se debía haber liquidado, la firma del deudor, entre otros requisitos, más los requisitos que debes de tener para presentarlo como una demanda, que son tu RFC, tu CURP e identificación como parte actora. El juez presenta su primer auto, ya sea que desecha, previene o admite este documento que trae aparejada ejecución. Si desecha, pues la demanda se viene para abajo. Si previene, el juez le solicita a la parte actora que cumpla con los requisitos adecuados y le da un cierto plazo para que los cumpla conforme a la ley. Y admite, ya pasa a la siguiente etapa, que es la aceptación de la demanda. En el caso del pagaré inicia algo que se llama como diligencia del secuelo. Es una diligencia donde se realizan las siguientes etapas. La primera es requerir el pago. En esta etapa, si lo vemos de una forma más convencional, es cuando el actuario llega al domicilio que aparece en el pagaré y exige de una forma de carácter obligatorio que el deudor pague para de esta forma poder terminar el juicio ejecutivo mercantil. Si el deudor posee la capacidad económica de pagar en ese momento, ya todo el juicio ejecutivo se viene para abajo y se da por terminada. Y todo con un peso ya judicial, puesto que el actuario es una representación directa del Poder Judicial y él dará este dinero al juez para que éste a su vez pueda liquidar su deuda. Pero en la mayoría de los casos la parte demandada no posee los recursos o se niega a pagar en ese momento. Así que va lo segundo, el embargo en procuración de bienes. En primera instancia, el derecho a señalar los bienes para embargar le corresponde a la parte demandada. Si a mí me llega un actuario y no pago, yo puedo señalar los bienes que se van a quedar en procuración. Normalmente son bienes muebles como autos o electrodomésticos para cubrir la deuda que tengo. Y es mi derecho, como parte demandada, señalarlos. En el caso de no señalarlos yo, ya ese derecho lo absorbe la parte actora, que en estos casos es el abogado, no directamente la persona que está demandando, puesto que este abogado o esta parte actora es la que puede empezar a señalar dichos bienes. Y ya a mí como parte demandada pues quedo básicamente fuera de esto. Después se da un emplazamiento a efecto de que en 8 días se produzca la contestación. Obviamente son 8 días hábiles como lo marca la ley. ¿Sí, no? Ya pasado el emplazamiento de 8 días para la contestación, la parte demandada
se va a referir a cada uno de los hechos. En el caso de los pagarés o títulos de créditos en juicios ejecutivos mercantiles, meterse en los hechos no es tan complicado, puesto que al juez, al ya tener un documento que avale la ejecución de este juicio, pues no entra mucho en detalles del por qué, del cuándo, del quiénes, porque ya viene en un documento con validez jurídica. Así que en el caso del pagaré solo es cuando el demandado suscribe el pagaré, los elementos y pues que no ha pagado. Esos son los hechos. Ofrecimiento de pruebas. En este ofrecimiento de pruebas se acreditan las excepciones. Las excepciones también son limitadas en los juicios ejecutivos mercantiles, porque se pueden oponer solo las excepciones dispuestas en el artículo 1403 del Código de Comercio y en el artículo 8 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Una vez contestada la demanda, con sus excepciones puestas por el demandado, se da vista por 3 días a la parte actora para que desahogue con defensas y excepciones. Ya desahogada la vista de pruebas y excepciones, se abre el juicio a pruebas por 15 días. Ese es su término. Y se señala la fecha para desahogo de pruebas en audiencia. En esta audiencia es donde se determinará finalmente la sentencia. Y básicamente en grandes rasgos, estos son el juicio ordinario mercantil y el juicio ejecutivo mercantil. Gracias.